Hola, yo soy Noé Brites. Bienvenida, bienvenido a Sincronías, un podcast de astrología donde una persona nos trae un evento de su vida y observamos la astrología conectada a ese momento. Acompáñame a escuchar esta historia. Hola Hugo, bienvenido. Vai Noé, ahí tenéis ahora con Nive, ¿qué tal todo? Súper bien, encantada de tenerte. Me gustaría que te presentes un poquitito tu nombre, dónde sos, qué historia nos traes. Me llamo Hugo Ruiz, tengo 35 años, soy creador de contenido, difusor del idioma guaraní, también hago un poco de música y un largo etcétera. Me gusta hacer un poco de todo y tengo un proyecto que se llama Andish, que es de difusión del guaraní, donde exploro un poco de todas estas facetas que me gusta hacer. Pueden encontrarme en las redes como Andish TV, en casi todas las redes, creo que estoy en todas, estoy en Facebook, Instagram, TikTok, también. En Twitter estoy como Sherera U, así es que si quieren también me pueden buscar así. Y la historia que traigo un poco hoy para compartir tiene que ver con este proyecto en particular. Cuando Dish empezó no se llamaba así, se llamaba de otra forma, se llamaba Pipu. Estamos hablando del año 2010, 2011 aproximadamente cuando empecé este proyecto. Había un concurso de blogs en el cual yo quería participar. Entonces empecé a pensar sobre qué podía escribir o sobre qué era bueno. Y me di cuenta que no había espacios en guaraní en internet, o por lo menos guaraní puesto desde lo que es cultura pop o de lo que se estaba hablando en ese momento. Recuerdo que estaba muy de moda los memes, entonces empecé traduciendo memes, adaptando memes al guaraní y también haciendo traducciones de canciones y otras producciones más audiovisuales para esa plataforma. Y creció rapidísimo. En ese momento el proyecto se llamaba Pipu y empezó a tener muchísimos seguidores al poco tiempo. Creo que al mes ya tenía como 5.000 seguidores y así fue creciendo muy rápidamente. Y hasta que un año después recibí un mensaje, una especie de carta documento por mail, donde me instaban a dejar de utilizar ese nombre con ese proyecto. Al principio yo no le hice mucho caso porque era bastante joven, no entendía mucho sobre temas legales y mucho menos sobre registro de marcas y todo eso, ¿verdad? Tipo, yo solamente tenía como esta inquietud, estas ganas de hacer algo, entonces empecé a emprender de esa forma, pero la verdad es que yo no me había tomado el tiempo de registrar nada, ni de entender siquiera el proceso que implica el registro de marca o de toda la parte legal de un proyecto. Después recibí otro correo donde me volvían a insistir con lo mismo, yo seguía sin entender mucho, pero sí ya le empecé a prestar un poco más de atención y dije, bueno, acá está pasando algo. Así fue que me empecé a asesorar con amigos y me dijeron, bueno, que lo mejor era hablar con algún abogado que me pueda dar luz sobre esto y que de alguna forma también el proyecto no, o que no escale a otra cosa ese problema, ¿verdad? Entonces fui junto a un abogado que se encarga de toda la parte de registro de marcas y todo eso y me dijo que lo mejor era empezar otro proyecto con otro nombre que yo pueda registrar y que pueda ser mío, ¿verdad? Fue bastante difícil para mí en ese momento porque, como te digo, ya tenía bastante seguidores, el proyecto fue bastante aceptado, también fue muy mediático porque mucha gente empezó a hablar del tema, fui a distintos programas de televisión, distintos programas de radio a hablar sobre ese proyecto y la verdad es que cambiar de nombre para mí era como, no sé, como algo bastante malo artísticamente, también a nivel personal, porque le había puesto muchísima energía a ese proyecto y también por un poco por el hecho de cómo iba a ser reemplazado, ¿verdad? Porque en su momento, cuando yo tenía ese proyecto, a mí lo que me dijeron es que se iba a cambiar el nombre porque una empresa había registrado todos los nombres parecidos. Ni siquiera era ese nombre, sino que había un servicio de internet que se llamaba Parecido a Pipu. Entonces ellos empezaron a registrar todos los nombres parecidos, ¿verdad? Que es una cosa que se suele hacer tipo a nivel internacional, cosa que aprendí después, pero empezaron a registrar todos los nombres parecidos. Al principio ni siquiera era para que ellos usen esa marca, sino simplemente porque querían asegurarse de que no haya nada parecido con ese nombre y porque le tenía la plata para hacerlo. Entonces en ese momento tuve que cambiar todo el proyecto porque ni siquiera Facebook te dejaba cambiar el nombre de una fanpage en ese momento. Entonces era o empezar de cero o empezar de cero. Que en su momento yo lo tomé como algo bastante malo, pero después, bueno, dije, es también un aprendizaje en todo esto que tiene que ver con la parte legal, en todo esto que tiene que ver con hacerse cargo de algo desde cero, ¿verdad? Tipo, con tomar todos los recaudos posibles para que algo funcione. Entonces, en ese momento lo primero que me pasó por la mente fue decir Dish,
que es como una expresión bastante popular, como una onomatopeya que usamos acá para expresar que algo está saliendo mal, que algo no funciona. Y entonces dije, bueno, y ahí está el nombre. Y se quedó así con Common Dish y con este abogado con el que había hablado en ese momento, registramos el nombre de Endish y desde entonces el proyecto es completamente mío, de alguna manera. Y para dar un poquito de contexto, vos empezaste esto desde un lugar medio de hobby, o sea, por eso también hay una parte de pensar que tal vez nunca lo dimensionaste que tenía que tener un impacto legal. Totalmente, o sea, el proyecto empezó, como te digo, como para participar en un concurso de vlogs, no Ujú. tenía como una perspectiva ni siquiera, es más, hasta el día de hoy sigue teniendo como esa impronta más de hobby, más de hacerlo en mis tiempos libres. Sí es cierto que con el paso del tiempo fui trabajando con marcas, voy haciendo como proyectos muy puntuales con algunas organizaciones y todo eso que tiene que ver más con la parte comercial también, pero la verdad es que siempre el proyecto lo mantuve como algo paralelo a lo que yo hago, porque no es que yo me dedico 100% a este proyecto, sino que tengo mi trabajo y en los tiempos que me quedan le voy dedicando un poco de tiempo a esto que es Dish. ¿Querés pasar a mirar las cartas? Siento que te va a parecer muy interesante, porque yo sé que vos no sos tan conocedor de la astrología, pero creo que te va a parecer muy interesante lo que encontré. Sí, no, de hecho yo cuando vos me comentaste para participar en este proyecto, yo dije, bueno, sí quiero porque la verdad es que a mí me interesa mucho, bueno, tu trabajo a mí me encanta y la verdad es que quería también conocer como desde otra perspectiva ese momento en particular, porque me preguntaste qué momento quería visitar y la verdad es que ese momento me pareció interesante porque fue para mí como empezar algo de nuevo y también en su momento, ahora estoy contando así como con una sonrisa, pero en su momento fue bastante dramático para mí porque fue así, no, no puede ser, como que como esa cosa de despotricar contra el mundo, pero entender después de que había algo más y quiero saber qué había ahí astrológicamente en ese momento. Vamos a mirar. Siempre en la astrología empezamos con la carta natal de la persona, porque en la carta está la historia de la persona. Entonces, primeramente, para las personas que tal vez no están viendo y solamente están escuchando, Hugo tiene un ascendente Aries que se ve, te prometo, si ustedes le conocen a Hugo, ese ascendente Aries es el más ascendente Aries que yo conozco, con Marte encima en la casa uno, así, No sabes que, y en eso vos me diste luz porque yo mucho tiempo viví engañado, porque yo mucho tiempo pensé que era de Pisces sí, y entonces fue un día así como vimos la luz y tenía sí, que decir otro ascendente que explica muchas cosas. sí, No solamente, no solamente para mí, sino para mis amigos también que dicen, bueno, tiene mucho más sentido. sí, esa energía, Hugo es pum pum para arriba todo el tiempo, así que ese ascendente Aries con Marte en Aries en casa uno es Hugo. Hugo corriendo en la pradera descalzo y nosotros atrás, 20.000 pasos atrás. Después tiene un Sol en Cáncer en casa 4 y la Luna en Acuario en casa 11. Como vos tenés una carta nocturna, porque el Sol está debajo de la línea del ascendente descendente, que es esta línea que está acá, la Luna se vuelve la luz de la carta y acá va a haber otro punto que no es tanto el punto del tema, pero para señalarlo, como vos tenés una luna en Acuario que se convierte en la luz de la carta, la luna en la casa 11 señala a una persona que tiene muchos amigos, que a dónde va hace amigos. Pero como es una luna en Acuario, es como esta amistad un poco más ligera, más desapegada. Sí es una amistad con emocionalidad porque es la luna, como sí me importan las personas, me importan mis amigos, pero tiene esa ligereza de Acuario, ese aire que se va y reconectamos y es como si fuera que ayer nos vimos cuando realmente pasaron 5 meses que no estamos hablando más o menos, como esa fluidez de la luna también en el movimiento que hay. Para mí vos sos la persona que yo más conozco que tiene más amigos, o sea, cuando vos me hablas de tus amigos son 300 personas que yo no consigo memorizar. Sí, bueno, a mí la verdad que a veces me sorprende un poco también, porque también estuve por muchos lugares, entonces también como que en cada lugar que voy es como que voy haciendo amigos y a veces es Sí. como cuando hago la cuenta, la verdad que hasta yo me sorprendo un poco. Es esta luna que se ancla en las amistades. Además, adicionalmente, en la casa 11 representa las oportunidades. Entonces, cuando una luz, porque la luminaria es la luna o el sol, cuando una luz está en la casa 11, tiene esta cualidad de que la persona tiene como una estrella que le guía hacia las oportunidades, porque la luz está apuntando ahí. Es como esta persona que tiene la capacidad de ver oportunidades donde otras personas tal vez todavía no están viendo. Además es una luna en Acuario, tiene como esta visión de lo que todavía no existe, lo estoy imaginando. Tenés un sol en Cáncer, tu sol favorito, en casa 4. El sol
siendo la segunda luminaria, porque es la luz de la noche, realmente en esta carta, como vos naciste de noche, es la luz contraria, te ancla al hogar, porque la casa 4 es el hogar, la raíz, la familia, los ancestros. El sol ahí, en este caso, como no es la luz primaria, se puede convertir como un lugar desafiante al mismo tiempo. Es como, acá hay algo que yo quiero apuntarle luz, pero está subterráneo, no lo veo. Entonces siempre hay esta curiosidad, este tema de mirar hacia atrás, de mirar a los ancestros, de querer entender la historia, pero esa luna en casa 11 te dice, no te fijes en el pasado, vamos para adelante. Entonces está este tirón entre de dónde vengo, quién soy, cuál es mi raíz, ese sol que quiere marcar ese punto, y esa luna allá arriba diciendo, miremos lo que hay adelante. No nos quedemos atrás. ¿Qué pensás de esto? Es cierto, a mí me gusta mucho como hacer como mucha retrospección todo el tiempo, como tratar de entender como los pasos que di y por qué los di y también entender de dónde vengo, como decís. Pero es muy loco porque yo tengo como un árbol genealógico muy limitado, o sea, tipo, conozco mucho el lado de parte de mi mamá un poco, pero después de parte de mi papá no tengo mucho, y de parte del papá de mi mamá tampoco, entonces es como a veces ese pensamiento de volver atrás es un poco también, como decís, capaz ahí es esa búsqueda de entender, pero sin mucha luz, porque Ujú. trato de entenderme sin muchas pistas. Exacto. Y además, otra cosa que pienso que es muy interesante, que en la casa 4 nosotros también encontramos nuestro país, nuestra patria, o sea, el lugar de procedencia de la persona. Y vos tenés adicionalmente a tenerle al Sol acá, le tenés a Júpiter también acá y le tenés a Mercurio. Y sobre todo cuando miro, pensando en este tema del proyecto, Mercurio es la comunicación. Entonces, esta raíz con el idioma está muy marcada en tu carta, porque Mercurio es la persona que, por ejemplo, si no fuera el guaraní, sería como la persona que escribe historias de su tierra, la persona que escribe historias de su familia, la persona que cuenta como las anécdotas y las convierte como alguna narrativa muy importante, como ese amor y ese apego a la raíz. Y Claro, o convertir eso en arte también de alguna forma. totalmente. Pero adicionalmente, como tu casa 3, que es la casa conectada con los temas de la comunicación, en qué quiero yo comunicar, vos tenés a Géminis, que es un signo creativo, que busca expresarse de formas distintas, adaptarse, moverse. Vos le tenés a Venus en esa casa, la belleza, la creatividad, la estética en la comunicación, y Mercurio rige esa casa. Entonces, como Mercurio desde la casa 4 en Cáncer, con toda la emocionalidad de ese Mercurio, dice, yo voy a hablar de algo que emocionalmente sea importante, pero que visualmente tenga que ser bello, como que tiene que tener ese factor de belleza, de estética, no van a ser las palabras en crudo, tiene que haber colores, visualización, experiencia extrasensorial de todo este proceso. Por eso te Ay, decía que esta es tu carta. me encanta. Y adicionalmente, cuando buscamos temas de creatividad, de pasatiempos, de hobby, miramos la casa 5. Y vos tenés la casa 5 también en Leo. Nuevamente, volvemos a este sol rigiendo la casa 5 desde la casa 4. Toda tu conexión creativa, expresiva, está en tu raíz. Está acá en la familia, en la patria, en los ancestros. Tal vez hoy todavía no lo tenés tan explorado a nivel familiar, pero quién sabe mañana cómo esto se desenvuelve. Porque ahí lo interesante es que arriba de todo esto, acá en Capricornio, está Saturno, y Saturno, como vos naciste de noche, es el planeta más difícil. Entonces, si te fijas, está esta línea roja acá que se llama oposición, haciéndole oposición a todos esos planetas en Cáncer, dando límites, porque Saturno es el señor de los límites, del silencio, de la soledad, del frío. Entonces, este planeta ya solito arriba, como una historia sin concluir, en la casa 10, que es la imagen pública, esto es como una figura de una persona muy privada. Van a saber de mí, pero van a saber muy curado de mí, no van a saber mucho de mí. Ese Saturno ahí en 10 es mi expresión al mundo, va a ser muy meticulosa, muy limitada, muy trabajada. O con una lógica artística, tipo, como en clave artística. Sí, exactamente, como un mensaje que descifrar que no va a ser obvio, que no va a ser Mm. evidente, que va a tener como algo críptico, porque ese Mercurio ahí le pone, es como si fuera que tuvieras un policía enfrente y vos ahí te portas bien, ¿verdad? Porque hay una autoridad enfrente tuyo diciéndote, no, no te excedas, no pases, no preguntes. Incluso ese Saturno en 10 puede indicar esta presión de todos los planetas en la casa 4 que quieren saber más, que quieren conectar con la raíz, que están buscando la luz, y ese Saturno ahí arriba diciendo, deja de cavar y mira hacia arriba.
como que deja de cavar, andate hacia arriba, señalando este camino más, esa luna y ese Saturno estirándole arriba la carta y todos los demás planetas abajo diciendo nosotros queremos entender qué hay debajo. Claro. Como te decía, cuando buscamos temas de identidad, porque para mí esta historia tiene un poquito que ver con tu identidad, miramos siempre la casa 1, como es un tema de imagen pública, miraríamos la casa 10, y como es un tema de comunicación, miraríamos la casa 3 y a Mercurio, y como es un tema de legalidad o temas legales, se observaría la casa 9 que tiene que ver con documentos, legalidades. Esta es la carta, es la base. Entonces, obviamente, primeramente lo que veríamos en una persona que llegara a ser, o si vos llegaras a hacerte como una lectura más profunda, sería alguien que tiene esta búsqueda de la raíz, que nuevamente, tal vez hasta hoy todavía siga flotando preguntas o cosas que vos tengas sin claridad, pero esto siempre va a estar marcado en la carta como algo que te está llamando, como algo que en algún momento tal vez va a tomar otro rumbo, tal vez una historia familiar, tal vez una historia familiar en guaraní, pero hay algo acá de mi raíz me llama, me pide, me necesita. ¿Algún Anda. comentario? Sí, porque, o sea, yo creo que siempre pienso que este proyecto, así como marcamos al inicio, empezó como un hobby, como algo que yo sé que me interesa, que puedo hacerlo y que me sale orgánicamente todo el tiempo que yo planteo cualquier contenido para esta plataforma, pero así como te dije, siempre fue en paralelo a lo que yo hago, digamos, como a nivel profesional. Tipo, yo siempre tuve mi trabajo formal y en paralelo llevo este proyecto de la forma que puedo en los tiempos que puedo. Siempre pienso y siempre está en mi mente como que, ¿qué pasaría si yo me dedico 100% a esto? Y yo me vuelco 100% a la difusión del guaraní, a crear una plataforma que de verdad repercuta de otra forma. Para la percepción de la gente, y lo que siempre me dicen es que el proyecto es súper importante para la cultura, para la gente, para todo, pero yo siento que está en un 3% del potencial que tiene el proyecto. Digo esto en términos de lo que estaba hablando, en impactar desde algo mucho más grande que sirva de verdad como una plataforma, no solamente de difusión, sino, qué sé yo, de aprendizaje, De identidad. de identidad, que crezca en todos los sentidos y siempre es algo que yo tengo en mi mente y creo que eventualmente en algún momento voy a volcarme a hacer eso como 100% porque es algo que siempre está resonando en mí. Y es muy interesante pensar que ese Saturno que está ahí arriba en casa 10 te lleva a este lugar de querer buscar la formalidad, porque Saturno, como te digo, es límites, es estructura, es orden. Entonces ese Saturno en casa 10, que la casa 10 tiene que ver con la vida profesional, con la vocación, con la carrera, es un Saturno que te dice, todavía no es momento, todavía no es momento, no estás listo. Es como muy sargento, de alguna forma, encima es un Saturno fuerte porque está en Capricornio, que es uno de sus domicilios, entonces te dice, todavía no es momento, no estás listo. Y es un Saturno al que vas a tener que desafiarle de alguna forma si querés atravesar este proceso, porque este proceso de una forma orgánica, en el sentido de te vas a despertar un día y vas a sentir que ahora es el momento, no sé si va a suceder, porque ese Saturno ahí arriba te dice, ¿y con qué vas a pagar las cuentas? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y con qué vas a solucionar este problema? Es como muy estructurado. ¿Y para qué vas a soltar esto que está bien y funciona? Todo esto que está en casa 4 abajo, en la parte de la raíz, del hogar, de los ancestros, pide atención, pero está en un lugar incómodo de la carta en este contexto porque está en una oposición a este sargento que les dice, quédense en línea, no se muevan. Como te querés expresar, hasta acá te vas a poder expresar. Totalmente. Y creo que no solamente quizás, no sé, es un pensamiento muy, como muy al vuelo, pero creo que se expresa también lo mismo en otras facetas de mi vida. O sea, tipo, es como yo todo el tiempo estoy como pensando y como limitándome a hacer algo porque quiero tener todas las seguridades para poder mover. Sí. Entonces, para mí es algo que sí es súper importante, que me ayudó muchísimo porque también sí es cierto que soy una persona impulsiva, entonces si me dejo llevar también por mi impulsividad, que ya lo hice en muchos momentos de mi vida también, como que hay otra parte de mí que trata de ser lo más precavido posible en cualquier situación. Claro, porque ahí la impulsividad miramos en este Marte que está acá domiciliado, que está en su casa, en casa 1, en la casa angular, está en Aries, que es su signo, es como el impulso de la cabeza, llevar todo por delante, pensar después en las consecuencias. Entonces, ese Marte ahí, que si te fijas, acá hay una línea muy finita, tiene un contacto con este Saturno que se llama cuadratura. Este Saturno es el que le limita,
pero vino después porque es Saturno retrógrado. Entonces se expresó más tarde. Es como si fuera que toda esta etapa más de la juventud, Marte gobernó y se fue y atropelló y se levantó y se retiró cuando quería, y llega una etapa donde este Saturno, sobre todo después del retorno de Saturno, que es cerca de los 27, 28 años, donde este Saturno se vuelve como a tomar un dominio, porque también está en una casa que se llama angular en la carta. En la casa 10 es una casa angular, fuerte, visible. Este Saturno acá viene y dice, ya no podemos más tomar estos impulsos que estás tomando, ya te portaste así, ya te hiciste así, ahora hay que poner orden. Totalmente. Y es muy loco porque literalmente me levanté y me fui en más de una ocasión Sí. como de distintos proyectos y todo eso. Y es muy loco porque también al mismo tiempo, haciendo como una línea de tiempo, esto que traigo hoy como para que lo veamos, lo del Dish y el cambio de nombre y demás, justamente pasó en un momento casi al mismo tiempo que esta situación que te digo, que yo me levanté de un proyecto y me fui, ¿verdad? Tipo, entonces me parece muy, muy loco. Bien, miremos otra técnica que se llama profección. Es una técnica antigua que dice que por cada año de nuestra vida se despierta o se activa una casa de nuestra carta natal. Entonces vos cuando naces y tenés todavía 0 años, estás viviendo tu casa 1. Después cumplís un año y desde los 1 año hasta los 2 años vivís tu casa 2. Y así va dando vuelta esa rueda. En ese momento, a tus 21 años, vos estabas viviendo una profección de casa 10. La casa 10 habla de la imagen pública, de la vocación, de la profesión. No siempre es el trabajo en sí mismo, sino es el motivo por el cual quiero que la gente me conozca, la imagen que quiero que la gente tenga de mí. Vos tenés una casa 10 en Capricornio. Capricornio es un signo cardinal, tiene impulso, tiene movimiento, es un signo de tierra, es firme, es constante, se mueve con seguridad, y adentro está Saturno. Entonces es un año que de por sí ya era de Saturno, pero adicionalmente Saturno está en la casa, o sea, él está despierto en ese momento. Es como si fuera que la fiesta se hace en esta casa ahora mismo, entonces Saturno va a poner las reglas. Saturno no quiere que pongas la música fuerte, Saturno no quiere que subas los pies sobre el sofá, o sea, como que él tiene sus reglas y su estructura. Esa casa, la casa 10, representando la imagen pública, iban a ser temas donde la gente te iba a percibir de una manera o de otra. Obviamente nosotros estamos hablando acá de un tema específico, pero como vos mismo mencionaste, acá hubo otros temas de proyectos donde vos tomaste una postura en ese momento. Entonces es como un año donde me van a ver de esta forma, me van a percibir de esta manera. Esto voy a hacer yo, esta es la decisión y esta es la postura que yo tengo. En este caso, como es algo que escapa de alguna forma de tu control, te lleva a este lugar de tener que tomar responsabilidad, que es también este lugar más saturnino. Te vas a tener que hacer cargo, dicen. Entonces sucede todo esto que vos contás, de que te llega un documento donde te dicen, deja de usar este nombre, cortado, o sea, ni siquiera te dice pensar en otra cosa, te dice, deja de usar este nombre, esa es la información que vos obtenés. Es el momento donde hay que tomar seriedad y hay que como que tomar control de la situación y decir qué voy a hacer al respecto. Adicionalmente puse como un comentario de que es un proceso de seriedad, de tomar control de una situación, de un compromiso lento pero constante. Son como años donde uno construye cosas con estructura y lentitud, sobre todo en tu caso, porque vos tenés Capricornio y Saturno en esa casa. Son como decisiones a largo plazo. Adicionalmente, en esta técnica, el 10 de julio de ese año se despierta esa casa, pero por cada 10 de cada mes se va activando otra casa indirectamente. La casa 10 sigue siendo el tema principal, pero es como que se va bañando, es como que se va bañando de los otros temas. Y es muy interesante porque en ese momento, de la fecha que vos me diste, se activaba la casa 8. La casa 8 habla de finales, de cierres, de deudas, de préstamo, de temas de las personas invierten dinero en cosas que me pueden dar beneficios a mí o me pueden perjudicar a mí. Es la casa de las herencias, como que es como el momento donde nos sentamos a que alguien se le lea el testamento y podemos no llevar nada, pero por lo menos sabemos cómo está la situación, porque marca un final, marca un cierre. Entonces siento que es muy simbólico ese mismo punto ya, como que era el momento donde este final se iba a dar. Como vos tenés la casa 8 en Escorpio, en ese momento indirectamente como el coayudante sería Marte, y Marte vos lo tenés en la casa 1 de la identidad de la persona, del cuerpo, este impacto iba a ser directo a vos. O sea, no iba a ser algo que le pasaba, no sé, a algún familiar tuyo, a un amigo, iba a ser algo tuyo, algo que te iba a impactar directamente a vos. ¿Te entiendes? Sí, 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 sí. Además, es como, porque fue automático, porque en el momento que yo tomé la decisión fue como cerrar y empezar, porque como te decía, como a mí Facebook no me dejaba crear una nueva, cambiar el nombre, era empezar de nuevo. Entonces, la fecha que yo te había marcado era la fecha que yo empecé Sí. Dish. O sea, era básicamente como decir,
acá termina Pipu, acá empieza Dish y empezar como todo ese proceso de transición. Y la casa 8 es mucho eso, es como el proceso de cierre, de muerte, de duelo, de terminar algo y darle un final. Y obviamente después de un final viene un inicio. Total, y esto que hablabas también de que tiene que ver con esta cosa de invertir, yo sentía que en ese momento estaba haciendo una inversión porque la verdad es que tuve que hacer un desembolsar plata porque era hablar con un abogado, que el abogado se haga cargo, hacer el proceso de registro de marca que también tuvo su costo, entonces fue como decir, bueno, voy a hacer una inversión en mí, que ¿Ok? quizás en ese momento me estaba costando un poco, pero decir, bueno, esto es para futuro porque lo vale. Porque la casa 8 incluso representa préstamos también, como que si yo tengo que prestar dinero de un banco, de una cooperativa, se miraría en eso, como que el hecho de hacer un préstamo o terminar de pagar un préstamo es muy tema de casa 8, como que invertir, sacar a algún lugar dinero que no es mío para darle a alguien más. Esta técnica por sí misma es muy interesante, pero realmente depende o tiene una conexión muy directa con la revolución solar. Nosotros tenemos que mirar cómo estaba la revolución solar. Ese año te tocó ascendente cáncer. Entonces el sol, que vos lo tenés natalmente, el sol siempre va a estar en el mismo signo, estaba en la casa 1. Y en esta revolución solar, por cuestión de minutos, te toca una carta diurna, cuando vos normalmente tenés una carta nocturna. ¿Qué quiere decir esto? Que los planetas que son más favorables para la persona que nació de noche, en este caso, por ejemplo, Venus es más favorable para vos porque vos naciste de noche, y Marte es el menos desafiante porque vos naciste de noche, invierte en rol. En este año, Saturno se vuelve el menos malo, Marte se vuelve el más malo o el más difícil, el más desafiante, el maléfico más fuerte, y lo mismo con Júpiter y Venus. Y es interesante porque en este año ambos benéficos y ambos maléficos están en la misma casa, en el mismo signo. Acá está Venus con Júpiter y acá está Marte con Saturno. Entonces, igual si uno iba a ayudar o el otro iba a ser malo, iban a estar en compañía del que es. Al estar el sol en la casa 1 y al ser una casa, hacer una carta diurna, el sol toma más protagonismo. Nuevamente apuntamos la casa 1, vos. Este año se trata de vos. Es tu imagen, es tu presencia. El sol rige la casa de Leo. La casa de Leo es la casa 2. Vas a gastar, hay inversiones, es tu dinero. La casa 2 son tus recursos. Vas a tener que invertir en vos. Esa es la frase acá. Porque el sol está en la 1, soy yo, mi cuerpo, mi personalidad, la persona, alumbrando en la casa, o sea, siendo dueño de la casa 2. Entonces voy a tener que invertir en mí, porque nadie más lo va a hacer. Voy a tener que reclamarme lo que yo valgo, lo que merezco por mí. La luna de esta revolución solar está acá, en Aries, en la casa 10. Recordemos que la casa 10 es la casa de la imagen pública, la profesión, la vocación. Una luna en Aries es una luna rápida, toma impulso, no hay tiempo para llorar, no hay tiempo para... Es como la luna que se tropieza y se tiene que sacudir y levantarse y seguir corriendo, no tiene tiempo ahora mismo de mirar se golpeó, si se cortó, si qué pasó. Entonces nuevamente se repite este patrón de que hay algo emocional, porque la luna está ahí, de lo vocacional, de lo profesional, pero no hay tiempo para ponerme triste por esto, no hay tiempo para llorar por esto, tengo que encontrar una solución. Como estás en un año de Saturno, por la técnica anterior, Saturno en sí mismo es importante y Saturno está en Libra, que es un signo donde Saturno está exaltado, o sea, tiene fuerza, y está otra vez en la casa 4 de la revolución solar. Entonces, el comentario que puse acá va a tratarse de responsabilidades, de tu raíz, de temas que vas a tener que pensar más serio, que vas a tener que tomar decisiones más personales y como Marte también está acá, vas a tener que accionar rápido. No va a haber mucho, o sea, yo sí siento que el patrón de la velocidad se repetía mucho acá. Vas a tener que moverte rápido. Vas a tener que cesar rápido, vas a tener que tomar una decisión rápido, cambiar el nombre rápido, no hay mucho tiempo que perder en este año. Pero este Marte está en Libra, Marte en Libra está exiliado. No quiero hacer, no tengo ganas de hacer, no quiero repensar, voy a perder todo lo que hice. Y sobre todo en Libra, que tiene que ver con esta expresión creativa, todo mi esfuerzo creativo voy a tener que tirar, tengo que rediseñar, tengo que revisar, no me gusta. Hay una resistencia acá entre Sí, tengo que volver a hacer y no quiero hacer. Te escucho. no, es que es totalmente así porque, bueno, primero yo me sentí muy frustrado por todo esto que te conté y encima también
entendiendo que no iban a usar la marca por un tiempo para otra cosa, que después al final terminaron usando tipo el nombre para un proyecto que era así, no sé, una página de chismes, no sé, por decir. Y la verdad es que me dio como mucha rabia en su momento, pero también esto que decís, como no quiero volver a empezar todo de nuevo. Ujú. Es como mucha impotencia también, como este lugar de Marte en Libra, no me quiero mover, pero me tengo que mover. Saturno ahí en Libra te dice, vamos, porque está Saturno que dice, vamos, tenemos que irnos, y Marte en Libra es, no me quiero ir. Entonces está esta dualidad. Adicionalmente, los temas de Saturno tienen que ver también con temas de documentos, no tanto en un contexto como la casa 9, como Mercurio en un sentido de papeleo, pero Saturno tiene que ver con documentos a largo plazo, con contratos largos, con temas, por ejemplo, de posesiones, de tierras, de derechos, tiene más que ver en ese contexto de lo que me pertenece, de durabilidad mía, de mi marca, de mi huella. Entonces Saturno ahí en Libra dice, es importante que hagamos esto. Entonces para mí como la figura mental es como el adulto, ahí es ese Saturno en Libra, ese adulto estirándole a ese niño Marte que no se quiere mover, que está enojado, que quiere hacer berrinche, que se quiere quedar sentado y porque le están quitando lo que era suyo, y Saturno diciendo, no hay tiempo para este berrinche ahora, hay que ir, hay que mover. Sí, Saturno era mis amigos en realidad, porque yo si Sí, era por mí me sí, quedaba y me quedaba. pero porque ese año vos tenías una carta diurna, por eso Saturno fue tu amigo, porque si hubieras tenido una carta nocturna, capaz el sabotaje iba a ser más fuerte, capaz ibas a decir, tal vez la mirada iba a ser más, no sirvo, siempre me van a robar todo, siempre la gente que tiene plata gana, como que iba a haber esta sensación de injusticia que iba a ser más oscura. Pero en ese lugar Saturno dice, no me van a vencer, porque está exaltado, yo puedo, este es un tropiezo, sí, es horrible, es incómodo, pero yo puedo y me voy a levantar. Esa es la actitud de Saturno en esta carta. Pero si hubiera sido una carta nocturna, probablemente el enojo hubiera sido más, el sistema no funciona, siempre ganan los ricos, como que iba a haber una cosa más de enojo que te iba a paralizar probablemente. Adicionalmente, cuando pensamos en temas legales, pensamos, como te decía, en la casa 3 por el tema de la comunicación, pero en la casa 9 por el tema de los papeleos de legalidad. Y la casa 3 le pertenece a Mercurio en esta revolución solar que está en 2. Entonces vamos a invertir. La casa 2 es dinero, ingresos, lo que tiene valor para vos, vamos a gastar. Y Júpiter le rige a la casa 9 estando en la 12. Y acá una frase que puse, porque está también Venus y Júpiter en la 12, es que la casa 12 son los enemigos ocultos, lo que nosotros no sabemos que son nuestros enemigos de alguna forma. Entonces este golpe vino de algo inesperado. O sea, acá no es que vino un amigo, un socio, un colega y te robó el proyecto. Es un X que ni siquiera iba a ser lo mismo que vos. Es un enemigo donde ni siquiera sabías que había un enemigo, más o menos. Exacto. El último comentario es el hecho de que Mercurio, estando en la 2, también marca el punto de que vos sabes el valor de tus ideas. Mercurio es el planeta conectado a la comunicación, a las ideas, a la expresión, la palabra. En Leo, yo sé que lo que yo estoy hablando tiene potencial, tiene futuro, es un buen recurso, tengo que invertir en esto. Bien. Sí, porque ahí, por ejemplo, cuando a mí me llega esto, yo lo primero que pensé es, bueno, ellos quieren como cortar algo que está funcionando. Yo no pensé que era por algo de negocio que ellos querían registrar todos los nombres parecidos. Para mí era, ellos quieren cortar algo que está funcionando y que la gente está recibiendo bien. Entonces en mi mente era, yo sé que esto tiene un valor, obvio, yo puedo cambiarle el nombre, puedo hacer seguir haciendo lo mismo, pero yo sabía que solo yo tenía el contenido, que solo yo podía hacer como el proyecto con esa impronta, con cómo estaba planteado en ese momento. Entonces, sí, yo sabía el valor que tenía y sabía que si le cambiaba el nombre igual iba a funcionar, pero sí, yo en mi mente era, ellos están queriendo cortar algo que la gente está recibiendo bien. Ujú. Pero me gusta el hecho de que ese Mercurio en Leo le da ese valor de decir, esto funciona, con o sin nombre funciona, yo lo voy a hacer funcionar igual. Total. Vamos a mirar la carta natal con la revolución solar. En el centro, acá, en esta luna, en este Saturno, está tu carta natal. Y afuera, en estos planetas en color naranja, tenemos la revolución solar. Entonces, primeramente, esta luna que hablábamos hace rato, en casa 10, en Aries, está en tu casa 1 natal. Esto es algo que emocionalmente te impacta a vos. La luna siempre es la emoción, es el cuerpo, es la vitalidad en la revolución solar. Esto es algo que te impacta directamente a vos en el sentido de, parece como si fuera
No digo que fue así, o sea, obviamente esto es una revolución solar de todo el año, estamos hablando de cómo se sintió el año. El año se podría haber sentido como una sensación de peligro o ataque hacia vos, como que me están atacando, se quieren aprovechar de mí, es como la emocionalidad es muy personal, no es tanto de, esto es un negocio y esto pasa, o sea, es como primero el golpe o el primer impacto es, esto me lo están haciendo a mí, me están queriendo a mí perjudicar, es como más este lugar emotivo primero. Como te tocaba este ascendente y el sol tan cerquita en Cáncer, en la casa 4 de la carta natal, volvemos a este tema de raíz. Me están queriendo quitar algo que es mío, que yo creé, que me representa, que es mi identidad. Tengo que luchar por defender quién soy. Si miráramos así a simple vista, podría haber sido un año donde te podrías haber sentido bajo ataque desde muchos ángulos. Como que me atacan. Esa es la sensación de la revolución solar en esta carta. Me atacan. De todos lados me atacan. ¿Qué pensás acá? Yo creo que sí, encima creo que era 2012, creo que era 2012, era el fin del mundo. Pero, pero sí, la verdad es que sí, yo sentí, lo que te decía hace rato, yo sentí que era un ataque directo a un proyecto, y cuando digo proyecto, igual es como decir, lo personifico a mí porque la verdad es que Vos eras tu proyecto. era básicamente yo llevando adelante ese proyecto. Entonces sí, yo sentí como que era un ataque directo al principio. Pensaba que era más frontal, pensaba que era, esto está funcionando, cortemos esto. Después entendí que era una cuestión más como como te dije hace rato, del negocio, que ellos simplemente estaban registrando todos los nombres parecidos y que ni siquiera usaron por mucho tiempo. Yo pensé que era, te sacamos el nombre para hacer algo automáticamente parecido. Ese era mi mayor miedo. Y Saturno y a Marte, que estaban en la casa 4, la revolución solar, están en tu casa 7 de la carta natal. La casa 7, si bien tiene que ver con la pareja, con las relaciones, también uno de los tonos de la casa 7 son los enemigos conocidos. Por eso a mí me encanta pensar que cuando famosos usan esta frase que dice durmiendo con el enemigo cuando hablan de la pareja, es un poco la casa 7, porque es como alguien que vos tenés cerca que no sabes totalmente quién es, qué es su historia. Entonces, al estar los maléficos en tu casa 7, es como un enemigo que se revela, pero al final tal vez no terminas de entender sus intenciones. Eventualmente sí, pero primeramente es como el impacto. Recapitulemos de que este es todo tu año, o sea, no es solamente este evento. Es la sensación de que tal vez se te revelaron personas que vos después dijiste, esta persona parecía mi amigo y no resultó ser tan mi amigo. Para no usar la palabra directamente que fue mi enemigo, pero no resulta ser tan mi amigo como yo estaba pensando. Confirmo, ¿Cómo? confirmo. Mm. Adicionalmente, se conecta, como decía, la 1 con la 4, yo, mi identidad, mi raíz, y la 10 con la 1, otra vez, quién yo soy, cómo yo me muestro y lo que yo estoy expresando. Venus y Júpiter trayendo las pocas bondades que podían desde la casa 12, Júpiter estando en un signo que es Géminis, que no es el signo donde Júpiter brilla porque es uno de sus exilios, vos viviendo un retorno de Venus. Para mí muchas veces los retornos de Venus en la revolución solar sobre todo son rebranding. Somos momentos como la persona que se tiene que volver a hacer un branding ese año en apariencia, cambio de pelo, cambio de look, cambio de la forma en que se viste o si tiene como esta representación más como lo que vos haces artística, tal vez un rebranding artístico. Es como el momento donde yo cambio mi imagen. Entonces también incluso para las personas que son artistas en otro contexto, por ejemplo, músicos, yo sé que vos dedicas, pero estamos hablando acá de un proyecto más digital, pero una persona que es música, una persona que baila, podría hacer un rebranding artístico en eso, como que moverse a nuevas áreas de expresión. ¿Este año vos practicaste algún tipo de instrumento nuevo? ¿Ampliaste también algo aparte de esto? Tenías 21 años. Sí, para mí ese año en particular fue, bueno, esto de volver a empezar este proyecto y también a nivel laboral, o sea, tipo en realidad tipo fue un año de cambio, pero de lugar de trabajo, me moví muchísimo ese año, sí. No tanto a nivel artístico porque estaba muy enfocado en esto y en mi trabajo de ese momento y también en la facultad, así que estaba Y muy en ahí, eso. y ahí pensando otra vez, esta luna en Aries, que representa movimiento, en la casa 10 profesión, profesión, vocación, cómo la gente me percibe, en la casa 1 yo me muevo mucho, me voy cambiando de lugares, voy probando nuevos espacios, voy descubriendo nuevas facetas.
Y por último tenemos la carta natal en el centro y o sea, el tránsito de ese día, de esa fecha, por afuera. El 23 de mayo del 2012, que es el momento donde vos haces el cambio del nombre. No es el momento donde recibís el documento ni nada, sino es el momento donde haces el cambio del nombre. En ese punto, Venus estaba retrogradando. Entonces tengo que revisar, tengo que repensar la casa 3 natal, nombres, palabras, expresión, creatividad. El sol también ya había llegado en Géminis. Tengo que hacer un cambio porque Venus tiene que ver con lo artístico también. Si bien la casa 5 es la casa conectada con la creatividad, con la expresión, Venus también señala esos temas. Entonces, como vos tenés una Venus natal en casa 3, tu forma creativa son las palabras. La casa 3 es la comunicación, son los idiomas, es la forma que nosotros aprendemos base. Entonces, esa Venus estaba haciendo su retorno ahí, estaba haciendo su retrogradación también. Entonces, tengo que revisar. Me están pidiendo que revise algo creativo, algo artístico, que tiene que ver con palabras, que tiene que ver con comunicación, ese sol ahí también apuntando ya esos temas. Y como era nuevamente un año de Saturno, Saturno también estaba retrogradando. Obviamente Saturno es muy lento, él iba a estar todo ese año en tu casa 7, revisando estos temas de quiénes son tus aliados, con quién puedes hacer negocios, con quién puedes trabajar, de qué manera puedes hacer las cosas. Y Júpiter y Mercurio en tu casa 2. Esto me va a costar una inversión, voy a tener que gastar, voy a tener que mover. En ese momento, en esa fecha, la luna acababa de ingresar a Cáncer, que es donde la luna está domiciliada, y pasando por tu casa 4. Esto es un movimiento emocional, mi raíz. Tengo que tomar una decisión, tengo que tener el apego al proyecto y no a la palabra, tal vez. Como que tengo que tener el apego al proyecto y no al nombre. Esa era la mirada que tenía acá cuando estaba pensando en esto. Como el último comentario es Marte, que es como en este año Marte era el planeta más difícil para vos en el tránsito porque tenías una carta de revolución solar diurna, Marte transitando por la casa 6. La casa 6 tiene que ver con el trabajo extenuante, con la salud del cuerpo, con las enfermedades. Entonces es como este Marte en Virgo que no está tan incómodo, pero no está tan cómodo. Marte en Virgo no es un lugar favorable para Marte, pero que te pide como que revisar meticulosamente qué vas a hacer, pero tenés que hacerlo ya. No te da mucho tiempo de pensar tampoco. Porque Marte en sí mismo es velocidad, es impulso. En Virgo trata de ser un poco más ordenado, como pensar que voy a hacer esta base y la base tiene que ser firme esta vez, no puedo más después tener que cambiar. Básicamente eso. Adicionalmente, unos días antes tuvimos un eclipse en este eje de Géminis-Sagitario. Géminis-Sagitario. Acuérdate que Sagitario es tu casa 9, temas legales. Géminis es tu casa 3, la palabra, la comunicación, el mensaje. Acá habíamos tenido un eclipse en Géminis y aunque vos no estuvieras en un año lunar, como vos tenés el sol en Cáncer, siempre las lunaciones y los eclipses pueden tener un impacto para las personas que tienen sol en Cáncer, que tienen luna en Cáncer o sol en Leo, luna en Leo o ascendente Cáncer o ascendente Leo. Los eclipses siempre pueden llegar a tener algún tipo de impacto en esa persona porque ellos son regidos por las luminarias. O sea, como vos tenés un sol en Cáncer, probablemente los eclipses tal vez no sean tan golpeadores en los años que no tengan tanto dominio, pero algo van a señalar, algo van a mostrar en ese momento. Y en este caso era algo legal. Tremendo. Y es como la primera vez que vos tuviste que lidiar con abogados y todo eso, o antes de eso ya habías hecho algo así. Fue la primera vez y creo que la única. Porque, o sea, yo no tenía en cuenta que habían incluso abogados especializados en registro de marca, derechos de autor, como muy puntual fue toda la cuestión. Entonces, y recuerdo que este abogado también me asesoró como en otros temas también que tenían que ver con la música y todo eso. Entonces me sirvió bastante a la vez como para entender un poco cómo funciona el mundo. Yo la verdad es que a veces es un poco, creo que un poco síndrome de artista, es como uno vive en su mundo y en su mente y en su arte, y a veces el mundo tiene como otras formas de funcionar que uno como a veces desconoce, y esto me puso como un poco como al día con esos temas. Ujú. Como mirar este lugar que tal vez no es un lugar que sueles mirar. Y que no es cómodo para mí tampoco, o sea, para mí no es cómodo. Igual, no sé, yo digo para mí, pero creo que es un poco general, como todo lo que tenga que ver con temas legales, temas económicos, creo que no es un lugar muy cómodo de habitar, y fue interesante. Bien. ¿Algún comentario adicional? Me sorprende bastante cómo es muy, ¿cómo se dice ahora? Accurate
Ujú. todo el tema astrológico con esto con toda esta historia en particular, pero también con todo lo que pasó ese año, ¿verdad? Tipo, me parece muy loco cómo de alguna forma se acomoda todo a lo que fue el mood de ese año y me parece muy interesante. Y siento también que es muy interesante porque vos tenías apenas 21 años, pero como estabas viviendo un año de Saturno, de Capricornio, es como un año que también te lleva al crecimiento forzado, como que tenés que crecer, te dice, como que ya te toca ser adulto. Entonces, obviamente, dependiendo de cada carta, eso uno lo vive en ciertas o en ciertas edades. Cuando nosotros vivimos el retorno de Saturno, es uno de los puntos marcados de crecimiento, madurez, responsabilidades, pero también cuando en esta técnica que se llama perfecciones, nosotros vivimos años de Saturno, hay un poco esto de tomar más seriedad, adultez, crecer. Obviamente va a depender de cómo está Saturno en la carta de cada quien, pero sí o sí, cuando se despierta la casa gobernada por Saturno o cuando se despierta la casa en la que Saturno está, como son años donde uno dice hay que hacerse responsable. Totalmente. Y bueno, igual también era una buena edad para decir, bueno, es momento de crecer. Igual eres chico, o sea, eras joven todavía, pero sí, o sea, tal vez hoy parece ya bien, ya era momento, pero igual eras para todo el golpe de todo lo que habías invertido, eras todavía joven. Totalmente. Porque es como que te llevan a este adulto a este mundo adulto muy rápido, como que vos hiciste esto desde un lugar creativo, divertido, de ensoñación, y vienen los adultos y te dicen, no puedes más hacer esto, y vos decís, ¿por qué? Que es como decías hace rato, también podía haber entrado en una de decir, bueno, está bien, no hago más y punto, como otra cosa y ya, ¿verdad? Tipo, está bueno eso entender también desde el lugar que parece como muy fortuito, pero capaz también fue como un poco guiado. Ujú. Te agradezco tu compartir, te doy un espacio para que te despidas, para que menciones nuevamente dónde te encuentran en redes. No, agradecido yo porque, bueno, como te dije, me encanta todo tu contenido y nada, pueden encontrar este proyecto en particular ahora que se llama Andish, ahora que conocen toda la historia y todos los pormenores, es arroba Andish TV en todas las plataformas y a mí me pueden encontrar como arroba Sherera Hugo sin H, es un poco mi nombre artístico y nada, muchas gracias por llevarme otra vez a estos momentos y entender desde otros lugares también y darle como un poco más de contexto a todo lo que pasó ese año, porque fueron la verdad que muchas cosas. Así que te agradezco muchísimo y nada, que siga este espacio, que también sigo las historias de las otras personas y me encanta. Gracias, muchísimas gracias. Y a mí me encuentran en las redes como Astral Noe y les agradezco a las personas que llegaron hasta acá. Dejen sus comentarios, sus preguntas y nos vemos en el siguiente video.